Hola, bueno, yo soy Mitzi Roda, soy mediadora cultural y también gestora cultural y hoy les vengo a platicar un poco acerca de justamente mi práctica como mediadora y cómo a través de estas experiencias he visto como estas intersecciones entre la mediación y la museografía suelen ser percibidas como algo, como mundos muy aparte, pero realmente tienen mucha conexión de lo que se imaginan. Unas pequeñas definiciones de las que yo retomo para estos dos conceptos. ¿Alguien aquí sabe qué significa mediación? ¿No? Bueno, la mediación, según Cambronero, es una práctica que disloca esto convencional que es lo que hacemos al visitar un museo, que incomoda, que sorprende, porque también habla de la oportunidad a los públicos de ser agentes activos dentro de estos espacios. ¿Y cómo hacemos eso como mediadoras, mediadores? Realizamos dinámicas, preguntas, inclusive realizamos didácticas pedagógicas dentro de estos espacios que nos permiten poder conectar de manera diferente con los públicos. Y bueno, yo retomo la definición de museografía del Consejo Internacional de los Museos, por sus siglas ICOM, que en el 2022 esta definición de museografía se refiere a no solamente las formas técnicas y prácticas de un quehacer en el museo o en la institución dentro, sino también como el involucramiento de los saberes intelectuales y comunicativos que tiene un museógrafo dentro y con concordancia de los objetos expositivos, que en este caso serían las obras, ¿no? Entonces, haciendo un breve resumen más o menos, sería como, por un lado vemos que los museógrafos, algunas de las tareas, porque en realidad son muchas, es la planificación, la selección de los materiales que se van a utilizar dentro de la muestra, los gráficos o los textos que se van a utilizar también. Igual se encargan como de la coordinación de los montajes, de la documentación, del embalaje, de la conservación y también de recibir las obras cuando son proyectos internacionales. Entonces, esas son algunas de las cosas que hacen los museógrafos, obviamente dentro de un museo, y como pueden ver son cosas técnicas también. Pero aquí es donde entran los mediadores también, que hacen la creación de dinámicas para los recorridos, la generación de discusiones dentro de estos espacios, la retroalimentación con el público y con el museo, que eso es súper importante, y una escucha activa, ¿no? Porque hay que diferenciar un poquito de los mediadores, de los guías de museo que normalmente conocemos o los que hacen los recorridos. Porque los guías sí te sueltan como información muy práctica sobre, bueno, esta obra fue creada tal fecha, esta es el material con el que se hizo y dónde nació el artista, etcétera, ¿no? Con datos muy puntuales acerca de las obras. En cambio, el mediador también quiere, aparte de los datos técnicos que vamos a compartir con las personas, también lo que quiere es generar un vínculo. No sé, ¿qué ves cuando ves esta obra? ¿Qué te parece cuando ves este color? ¿O cómo lo harías diferente? O sea, generar discusiones alrededor de las piezas, ¿no? Un poco diferente a lo que realmente hacen los guías o los que hacen recorridos en los museos. ¿Alguno ha tomado alguna guía o ha dicho como cuando he ido a un museo han tenido un acompañamiento? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, pero por ejemplo, si van al MUAC, ellos tienen enlaces que son los que hacen mediación, ¿no? Son chicos de trabajo social que realizan el trabajo de mediadoras. Y bueno, ¿dónde es que se conectan estos dos conceptos que parecen ser tan distantes entre ellos? La museografía es lo primero que las personas ven. Antes de enterarse del discurso de la obra, antes de enterarse del discurso curatorial, antes de enterarse de cualquier otra cosa,
es lo primero que ven son la disposición de los objetos en los lugares, el diseño que tiene estos objetos en el espacio. Entonces, también para nosotros como mediadoras es lo primero que tenemos para trabajar en nuestros guiones y en nuestras dinámicas, porque nos basamos mucho en lo que tenemos a disposición para crear en la museografía, para crear los guiones que les estaba comentando hace rato, que es como las tareas que realizan los mediadores. Entonces, si una museografía no es clara, si no hay dinámicas y creación, o sea, si no hay como esta dinámica de hablar con el museógrafo o de saber cómo está estructurada la museografía, las dinámicas dentro de la mediación se complican mucho y no suelen ser como fructíferas pues para cuando las visitan los espacios. Entonces, el trabajo de estas dos áreas en conjunto es súper esencial. Por eso la museografía, a grandes rasgos, dispone los objetos en el espacio, y la mediación, ¿qué es lo que hace? Crea dinámicas alrededor de esos objetos. Entonces es ahí como ya tienen una relación muy estrecha dentro de estas dos áreas. Y ahora yo les quiero comentar de manera muy breve las experiencias de los proyectos que he realizado yo en mediación en los museos, que fue un proyecto que realicé en mi país. Yo soy de Bolivia y son 3 museos diferentes a los que yo les hice mediación, que fue el Museo de Historia Regional, un museo de historia urbana y también el Museo de Arte Contemporáneo. No todas las experiencias fueron buenas, en realidad ahí yo me di cuenta cuán bien hace una buena museografía a una mediación artística, por ejemplo, y lo mucho que ayuda a poder conectar con el público de manera diferente. Por eso justamente hablar específicamente de estos 3 me pareció como indicado para que ustedes puedan ver las diferencias entre un espacio que sí tiene una museografía y también cómo implementan otros elementos para la conexión con el público. Ahora, según Jean Davallon, existen 2 formas de concebir una exposición teniendo en cuenta la museografía. La primera es una forma de concepción formal, o sea, muy estética, generando como un encuentro con el público, sí, pero sin involucrarse mucho de manera directa con el significado de los objetos, o sea, en este caso las obras. Esto, según él, es lo que se suscita mucho en los museos de arte contemporáneo, donde normalmente son exposiciones temporales o los discursos de las obras se mantienen como sí estrechas en temas de la disposición de los objetos, pero diferente al hablar de los discursos, ¿no? No hay mucho involucramiento. Y la segunda es que pretende hacer visible y dar a comprender algo con un discurso donde todos los elementos, pero así todos se relacionan el uno con el otro. Y esto normalmente sucede en museos de historia arqueológica, de historia regional, etcétera, porque bueno, esos son datos cronológicos, o sea, son datos muy lineales, puntuales, que no van a cambiar alrededor del tiempo, porque bueno, no, son datos que están así en la historia. Entonces sí tienen un discurso entero y no hay mucho de donde se pueda jugar de otra manera. Entonces, teniendo en cuenta esas 2 formas que les digo de maneras de concebir la museografía según Jean Davallon, es que les voy a mostrar los siguientes ejemplos de los proyectos que yo he realizado allá. El primero fue el Museo Altillo Beni, que es un museo que muestra el crecimiento de la mancha urbana y también el crecimiento de la ciudad en sí. Entonces, sí les quise mostrar un poco de esto porque esta fue una buena experiencia dentro de los proyectos, porque sí teníamos una museografía actual, se hizo en 2018, entonces sí había un involucramiento de tecnología, lo cual a nosotras como nos facilitaba muchísimo el tema de poder compartir la información de una manera más dinámica. Los contras de trabajar mediación dentro de estos es que hay mucha información, o sea, de verdad que hay mucha información, y cómo resumir, por ejemplo, desde 1560 hasta 2018 en 45 minutos es como que casi imposible, peor si estamos esperando que el público participe. Entonces, sí fue
las mediadoras tenemos como trabajo también leer al público que qué es lo que quiere percibir. Si son públicos de edad pequeña, si son niños, no les vamos a hablar sobre cómo se creó la primera asociación de Santa Cruz, o sea, no les va a interesar. Entonces sí tenemos que sacar datos un poco más llamativos para ellos y viceversa. Pero les comentaba esto porque en este museo sí teníamos como esta línea de tiempo que lo ven acá con datos muy, muy resumidos. Teníamos la disposición de maquetas, las infografías, ¿no? Que también resumían mucho de la historia. Teníamos pantallas táctiles que tenían información también que la gente podía tener para poder nutrirse, ¿no? Entonces nosotros dábamos recorridos en estos espacios y hacíamos dinámicas también con los niños y también teníamos dinámicas para personas más grandes. Que normalmente los enfocábamos en otras cosas como, no sé, que creen su propio escudo, qué elementos pusieran en un escudo, ¿no? Tomando en cuenta todos los elementos que hay dentro de la museografía. Específicamente hablo de este proyecto porque o sea, miren esa sala, era una sala donde solamente habían pantallas y había como muchos espejos y creaba como una ilusión, pero justamente como era una historia, era de historia regional, de cómo avanzó la ciudad, sí mostraba como todo este involucramiento de la tecnología a partir del tiempo. Entonces sí fue provechoso para nosotros tener esos objetos dentro de la museografía para poder realizar las dinámicas y dinámicas más llamativas a los grupos que nos visitaban. Y justamente, o sea, estos no son obras, o sea, igual eso resaltarles, no son obras de algún artista, son decisiones museográficas que se tomaron para que las personas y el público tengan un mejor entendimiento de lo que están viendo y sobre todo con datos tan duros que son la historia, ¿no? Son a veces un poco difíciles de digerir. Entonces, miren, teníamos esta maquetita que es el escudo de la ciudad, pero también teníamos el desglose de los elementos acá abajo, lo cual a nosotros nos permitía también hablar de eso de manera individual, ¿no? Y eso eso para todas las edades, no solamente para personas, no sé qué hice, para personas mayores. Bueno, ni modo. No sé qué pasó. Ya, perdón. Igual, ¿no? Teníamos una bandera, teníamos todo lo que les mostraba de las cosas, elementos museográficos que sí nos ayudaban. Y el siguiente fue el Museo de la Villa Primero de Mayo. Este museo está dentro de un centro cultural, en un barrio alejado del centro de la ciudad. O sea, no es ni siquiera muy conocido, es una sola sala circular dentro, o sea, al lado del teatro que tienen en ese centro cultural. Casi no es nada visitado y sí me gustaba mucho la idea de hablarles de esto porque es un espacio chiquito, es un espacio que supo jugar con las infografías, con los colores, no es un espacio totalmente en blanco como lo ven, y también, o sea, no son obras, son elementos, por ejemplo, aquí se hablaba mucho de los pueblos regionales, de la historia regional de la ciudad. Entonces teníamos los trajes típicos, había información muy resumida, por ejemplo, acá que pueden ver del pueblo guaraní, con mucha puntualidad, o sea, no desglosaba un montón de información. En el mapa habían mapitas pequeños que tenían dónde se encontraba exactamente ese pueblo, que a nosotros como mediadoras, de nuevo, este tipo de cosas nos facilitan muchísimo al momento de realizar las mediaciones, porque ya es un material que se cuenta en el espacio. Entonces es de nuevo ahí como estas dos áreas sí se involucran de una manera muy estrecha al momento de funcionar, porque si no se tuviera esa información, es labor igual del mediador poder proporcionarlas al público, pero qué mejor que esté en la pared, que ya esté acompañada con el texto, que estar nosotras con nuestros papelógrafos o nuestras dinámicas, que sí se pueden complicar un poco al momento peor si cuando son grupos muy grandes. Justamente aquí teníamos la presencia sobre todo de mamás
porque como es un centro cultural, ellos iban a dejar a sus hijos para las clases de música, de danza que tenían, y los esperaban afuera. Entonces sí nos traíamos a las mamás para que puedan visitar el espacio y que nunca lo habían visto, lo cual eso igual me llamó mucho la atención. Esta exposición es resultado del Centro de Interpretación Etnográfica del Oriente y eran 6 pueblos originarios y también tenían elementos que nosotros podíamos, igual que podíamos como tocar, interactuar, etcétera. ¿No? Y de nuevo, o sea, el jugar con la disposición de los objetos, el que no sea totalmente plana la museografía, una muy buena iluminación, la verdad, para un espacio tan chiquito. Y también era bueno porque como era circular, la verdad era muy fácil proyectar nuestra voz para hacer las mediaciones. Y ahora, el más, entre muchas comillas, conflictivo, el Museo de Arte Contemporáneo, que sí tiene exposiciones, tenía exposiciones permanentes, tiene exposiciones temporales. En este caso, nosotras hicimos mediación a 3 salas y les voy a mostrar 2 de ellas. Cabe mencionar que acá no hay no hay especialidad en museografía. Las exposiciones son temporales y no hay alguien encargado en esa área. 1, porque el museo no cuenta con los recursos necesarios, y 2, porque bueno, conocemos cómo a veces se mueven el tema de dar trabajos dentro de las instituciones. Entonces, que es como que es dependiendo a quién está al mando y a quién le toca entrar, ¿no? Entonces, normalmente en este museo no se encuentran personas especializadas en las áreas, lo cual es muy triste porque tienen una colección muy linda, o sea, realmente es muy vasta su colección. Pero pues hay una restauradora, hay un curador, hay un montajistas que aprendieron a ser montajistas. Entonces sí, igual eso, ¿no? También tenemos que tener en cuenta si realmente dentro de los espacios están las áreas designadas a personas con ese tipo de experiencia. Aquí nosotras, como retomando lo que les había dicho de las 2 percepciones de cómo concebir una exposición en la desde la museografía, estamos hablando de que esto sí ya es mucho más trabajo acerca de la mediación y de las obras, de cómo se involucran las obras de las unas en las otras y cómo hacer dinámicas a partir de ello. Por ejemplo, acá el espacio es muy grande, o sea, son como 3 salas bastante grandes y por ejemplo, miren, no habían lugares donde sentarse, pero las personas sí se hallaban los lugares para hacer las dinámicas que nosotros teníamos. Sí había buenos discursos curatoriales, que igual es otra área que converge dentro de estos espacios, que la verdad nos salvaba mucho al momento a nosotros de realizar las mediaciones. Por ejemplo, como no hay estos objetos en el espacio de la museografía que nos pueden nosotras ayudar en las dinámicas, también nosotras es deber de implementarlas. Entonces, ¿qué hicimos acá en este caso en específico? Esta es una obra de Valia Carvalho, son 6 fotografías, son 6 autorretratos, y lo que nosotros hicimos fue habilitar un panel con un fondo similar al de Valia, donde la gente podía sacarse fotos inspirado en las fotografías que podían ver de Valia, ¿no? Entonces sí esos utensilios y esos objetos nosotros fuimos las que las implementamos dentro del espacio para poder generar más dinámica y que sea más llamativo, porque solamente contábamos con las obras y obviamente las fichas técnicas y el discurso curatorial que está en la sala, pero más allá de eso no. Entonces como la museografía era muy escasa, sí tuvimos nosotras que ingeniarnos también para para poder implementar otro tipo de cosas. También hacíamos dinámicas de dibujo, hacíamos dinámicas como igual las vieron en la anterior, de pintar. Era aquí mucho más conversación, porque igual el arte contemporáneo te invita a eso, como a cuestionarte, a invitar a charlar que qué te parece, que si no te gusta, que si te gusta, etcétera, ¿no? A hablar con las personas y a tratar de que ellos puedan también captar los procesos creativos que han tenido estos artistas.
Y aquí sí les quiero comentar un poco sobre que la museografía no es estática. Si bien la museografía depende de muchas cosas, como pudimos ver, obviamente, del museógrafo y de la comunicación que ellos tengan, pero también como la colección que tenga el museo, el presupuesto que esté destinado para esta actividad. Pero también dentro de esto se debe tomar en cuenta que la práctica museológica también debe tener una ventana para escuchar a los públicos. ¿Y cómo hacemos eso? O sea, si somos museógrafos y tenemos todas esas tareas que les mostraba que es coordinar, estamos siempre como movidos dentro del museo, coordinando, desembalando, embalando, etcétera. Qué mejor estrechar más los lazos con las personas que están poniendo el cuerpo dentro de, con y para el público, escuchar lo que el público tiene que decir sobre qué le pareció las exposiciones, porque imagínense, ustedes tienen un museo y ya funciona 10 años y saben que su público, el que siempre los visita, son niños, y si tienen algún tipo de recursos que sí pueden implementar cosas para los niños que saben que es su público fuerte, no hay que dudar en hacerlo, ¿no? O sea, también saber leer qué es el tipo de público que entran en nuestros espacios para implementar una museografía en concordancia a ello. Entonces, sobre todo si hablamos en muestras permanentes y también tener una retroalimentación de las experiencias pasadas que se puedan tener en las muestras temporales para las siguientes. Y acá, como última cosa, sí les quiero mostrar un ejemplo que a mí me parece muy, muy lindo, que es del Museo Mapuca de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. Yo conocí este caso por un encuentro que tuve hace más o menos un mes. Y justamente Carla Boquero vino a hablarnos sobre este caso y yo dije, tengo que mostrarle esto en la charla porque a mí me parece demasiado genial, sobre todo por el diseño y la infografía y la museografía. Es un museo muy pequeño que está dentro de la Universidad del Norte de Colombia. Entonces ya para empezar ya tiene un público cautivo. Y miren, esta museografía que ellos tienen es del 2013 al 2023. Son 10 años que estuvo esto, lo que pueden ver en la pantalla. Y luego cuando sí tuvieron presupuesto para cambiarlo, Carla Vaquero mencionaba de que para ella sí fue importante cómo es que los públicos percibían el espacio, qué preguntas hacían, sobre todo los niños. Entonces, ¿cómo hacen? Y pasaron de esto, mírenlo bien, pasaron de esto a este tipo de cosas en su museografía, a este tipo de disposición de los objetos que tienen, a implementar más infografía, a que cuando las personas se acercaban ahí preguntaban cosas que decían, ¿por qué no agregarlo a la museografía? ¿Por qué no ponerle un poquito más de color, ¿no? Que ya no esté tan plano. Y miren de acá, de San Jacinto, de la cerámica temprana. Igual, ¿no? Disposición de los objetos, como que muy, muy plano. Y miren lo que hicieron después. ¡Wow! Siempre lo veo y me sorprendo. Inclusive, miren, le pusieron... acá abajo todo es cerámica. O sea, llamaron a artesanos para poner diferentes tipos de cerámica aquí, porque justamente eso es de lo que habla esa vitrina, ¿no? De la cerámica temprana en San Jacinto. Y siguen siendo los mismos objetos, pero con otro tipo de disposición, un poco más llamativo, con tal vez plantas endémicas del espacio, ¿no? Y con procesos también para que la gente lo obtenga ahí, porque igual hay que recordar que la museografía ayuda muchísimo a las personas cuando ellos no quieren tomar ninguna visita guiada o no quieren tomar mediación ni nada, que están en su total derecho. No, a veces queremos ir al lugar, recorrerlo solos, y a veces se nos hace mucho más fácil al tener estos elementos dentro de la museografía cuando no queremos ningún acompañante o simplemente el museo no tiene guías o no tiene mediación o no tiene nada de ello. Donde se va a apoyar todo el público es en este tipo de cosas que es la museografía y obviamente también las demás áreas como la curaduría, el montaje, etcétera. Pero la museografía es como muy primordial al momento también de relacionarse con el público.
Igual les puedo mostrar esta. Este está genial. Igual, Arquitectos Sostenibles Tayrona, este es del antes. Igual, ¿no? Como estamos acostumbrados, la disposición de los objetos, su ficha técnica a un lado, y luego, ¡zas! ¿No? Entonces, implementación del color, implementación también del paisaje de donde están sacadas las piezas, que pueden involucrar más al público. Siguen siendo los mismos elementos, pero vieron cómo cambia cuando hay otro tipo de disposición, ¿no? También otro tipo de luz. Me parece demasiado genial. Y por último, creo que esta. Miren, según es ingenieros hidráulicos a esto, ¿no? También involucraron a las personas del espacio, de esas zonas, los tejidos, en la parte de abajo. No, entonces sí aquí realmente hubo una escucha activa de no solamente de los mediadores, sino también de la gente que está encargada de estos puestos, ¿no? Y vemos que fue muy transversal el hecho, porque justamente Carla hablaba de que ellos sí escuchaban, decían, como los niños decían, no, pero ¿por qué? Por ejemplo, aquí esto. ¿Por qué este hueso está ahí si no es un hueso del mamut? O sea, y realmente el hueso que tenían era solamente el del colmillo. Entonces la reubicación de las piezas también, o sea, escuchar a la gente. Los niños a veces son los que nos dan las mejores lecciones. Aquí es donde pueden encontrar toda la información de esta renovación, si la quieren ver con mejor calidad, porque fueron screenshots de este blog. Es el blog de Carla Boquero Castro en renovación museográfica del Museo Mapuca de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. Y ahí van a ver, son más salas, o sea, solamente les mostré este poquito para que no nos cansemos, pero son muchas más salas, y también está todo el proceso que ella cuenta de cómo es que ella hizo esta implementación cuando tuvo los recursos para realizarla, porque desde 2013 hasta 2023 tenían este tipo de museografía. No fue entonces que en 2023 recién hicieron los cambios. Entonces fueron 10 años. Es bastante. Bueno, ahí les dejo la página. Y para finalizar, también, ¿no? Hablar sobre un poquito, retomando todo lo que hablamos ahora, de unas pequeñas reflexiones finales, que desde mi percepción el museo es un espacio donde convergen muchas áreas. No solamente la mediación, no solamente la museografía, sino la mediación, los artistas, los montajistas, las personas de vigilancia, o sea, inclusive las personas de limpieza, las áreas pedagógicas. O sea, hay muchas personas y muchos cargos que a veces se aíslan entre sí en sus dinámicas, y no hay mucha comunicación y retroalimentación activa entre todas ellas. Por eso yo sé que ustedes están en diseño de ambientes, y si deciden como que sí inclinarse al lado de la museografía y demás, pues sí estaría bueno desde su área que puedan implementar esto, ¿no? Escuchar también, tener una retroalimentación activa con todos los espacios que hay en el museo. A veces es difícil porque son muchas áreas con muchas cosas que hacer. Si ya vimos que la lista solamente es un poquito de la lista que les mostraba de lo que hace un museógrafo, o sea, imagínense estar preocupándose más a eso, pero eso hace que nuestros trabajos sean más ricos, o sea, que sean consecuentes a lo que el espacio necesita, a lo que la gente, que al final que es la que va a consumir las cosas, necesitan, y nosotros como museógrafos, como mediadores, como artistas, como montajistas, también tenemos que estar como muy, muy perceptivos a ese tipo de opiniones. O sea, y eso, gracias. También si tienen si tienen alguna pregunta, igual me la... A ver, preguntas. Si quieren. Incluso ahora que están preparando proyectos,
pueden preguntar acerca de esa relación con la posible mediación que va a jugar la museografía en cuanto a diseño con la acción de mediación que tiene que acompañar cualquier exposición prácticamente. ¿Nada? Aquí hay una pregunta. ¿Sí? Bueno, yo quiero saber más como por qué te empezó a gustar la museografía. O sea, ¿qué viste que dijiste, yo quiero hacer esto? En realidad, como les comentaba al principio, yo soy mediadora cultural. Y sí, justamente lo que les mostraba era cómo es que a partir de la experiencia desde la mediación, sí me di cuenta que la museografía es súper importante para justamente el área en la que me desenvuelvo, que es mediación. Yo museografía como sí, así como tal y como dicen las letras, no he hecho. Pero he realizado curadurías y he realizado hasta montajes, ¿no? Cuando hacemos curadurías inclusive nos involucramos en ese tipo de cosas, pero sí he tenido como relación con personas que han hecho museografía al momento de hacer mis dinámicas de mediación. Entonces sí he visto que lo que a mí me interesó desde la mediación y también lo que yo dije, la museografía es súper importante para lo que yo hago, es porque al final son los objetos inmediatos que tenemos nosotros como mediadoras, mediadores, para poder realizar nuestro trabajo. Entonces, a veces nos encontramos como con espacios totalmente planos o totalmente sosos que sí dificultan nuestro trabajar, pero que serían mejor si tuvieran una mejor disposición de los objetos, una mejor museografía, tal vez una más llamativa, con un poco más de infografías. Entonces, sí, en base a eso sí te puedo decir que lo que me llamó la atención de ser mediadora fue el tema de involucrarme con las personas. Normalmente creemos que nuestras áreas son, sobre todo en cultura y arte, que son siento yo que a veces son muy individuales. Cuando realmente hacemos las cosas, realmente nuestro trabajo es hacer las cosas para el otro. O sea, cuando trabajamos en museo, no es para que las personas que trabajamos dentro veamos las muestras, sino para que entre personas, para que nos visiten personas y entiendan y puedan sentirse incluidas. Entonces, eso fue a mí lo que dije, yo quiero hacer mediación. Y también dije, yo quiero dedicarme a conversar con el público, saber qué es lo que ellos piensan del arte, porque igual eso nutre mucho los procesos como artista o como mediadora, porque al final son cosas que uno no piensa desde su burbuja, que normalmente es como que sí, yo quiero hacer esto, pero viene alguien totalmente externo con una opinión totalmente ajena a la tuya y decir, ¿cómo no lo pensé antes? Entonces sí, eso fue lo que a mí me movió, la verdad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? Además de las infografías, ¿qué otros elementos les ayudan a ustedes a realizar mejor esta mediación? Miren, por ejemplo, aquí podemos ver, o sea, eso era los objetos. Esto de acá no son obras, son como que una decisión del museógrafo de ponerlos en el lugar, en el espacio. Entonces, también el diseño objetual de las cosas nos ayuda a nosotros los mediadores a poder hacer dinámicas. Gracias a este material que nosotros tuvimos dentro, pudimos realizar pequeñas dinámicas con los materiales desglosados. Igual el verlos a las personas fuera del escudo, verlos los símbolos afuera, también fue otra percepción que ellos tuvieron muy individual. Por ejemplo, objetualmente hablando, el diseño. Y también el tema de la tecnología tiene sus pros y sus contras, porque ayuda mucho, porque nosotros ya estamos muy acostumbrados a tener material tecnológico mucho a nuestro alcance, pero también distrae mucho. Entonces también como que saber equilibrar entre estas cosas. Por ejemplo, acá habían pantallas táctiles, sí, pero aquí he visto mucho que hay juegos
que a mí me encanta eso, como que hay juegos en las pantallas y demás. Entonces, ese tipo de dinámicas ayudan un montón a las mediaciones. Inclusive, la museografía puede salvar, entre muchas comillas, que no hayan guías o mediadores dentro de los museos, porque ya la museografía tiene esta apertura a que si una persona quiere visitar, sí tenga los elementos para poder hacerse un autoguiado, ¿no? Y sentirse como acogida dentro de los espacios, que tendría que ser así en todos. Entonces también el tamaño de las letras ayuda un montón, en dónde están los elementos. Por ejemplo, acá teníamos un problema de que si habían niños que obviamente no pasan desde esta altura, si era les dificultaba mucho que esté muy alto el tema de los datos, ¿no? También cuidar eso, la disposición de los objetos también en el espacio, ¿no? Aquí sí teníamos banquitos y cosas para nosotros poder jugar con los niños, ¿no? Y también la disposición de todo de este tipo de cosas que igual es parte de una museografía, ¿no? También qué es lo que quieren el museógrafo, como veíamos en la definición del ICOM, del Consejo Internacional de Museos, es de que igual que quiere contar el museógrafo con las piezas que tiene a disposición, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ayudan mucho a las dinámicas de mediación, y también a las mismas personas a poder tener una dinámica individual, si quieren así decirlo, si visitan un espacio. De nada. ¿Más? ¿No? Qué tímidos. Bueno, es un gusto haberle podido compartir un poco de mi trabajo y también un poco de mis experiencias. La verdad me siento muy, muy halagada, igual porque ustedes están en proceso de formación, entonces siento que es súper importante que puedan ver este tipo de perspectivas de personas que involucran al público, y de que el público es importante, de que la escucha activa y de que la retroalimentación dentro de cualquier área que estemos, no solamente en arte y cultura, como que hace más fructífero nuestro trabajo el escuchar al otro, el saber igual cuáles son sus necesidades y cómo nosotros desde nuestra área, sea cual sea, podemos ayudar a subsanar eso y tener otro tipo de relación con ellos, y que no se sientan ajenos al momento de entrar a un museo y decir, ay, no entiendo nada, sino como que abrirles las puertas, y que es importante que también ellos puedan tener el acceso que es necesario para estas áreas, sobre todo en arte y cultura, pero sobre todo en otras igual, o sea, no solamente en arte y cultura, sino en cualquier cosa que nosotros hagamos. Gracias.